mis hermanos, vamos a seguir con el tema que traemos de la carta del apóstol Pablo a los de Galacia, las iglesias de Galacia, que como bien habíamos visto son 4 iglesias. Este es el mensaje número 15, espero que por lo menos llegara a 20, porque ya dejamos el capítulo 4 y entramos al capítulo 5 de Gálatas. Voy rápido realmente. Y vamos a mirar hoy los primeros 6 versículos. El tema de hoy es libres en Cristo. Libres en Cristo. Ahora es bien interesante porque ahora en el capítulo 5 y 6 ya el apóstol Pablo comienza a hacer lo que podríamos llamar una aplicación. Ha dado ya una exhortación tremendamente a la iglesia de Galacia, porque ellos se habían desviado a un evangelio diferente al permitir a los judaizantes que los guiaran. Algunos estaban desviando. Entonces Pablo claramente habló de la justificación por la fe sin las obras de la ley, y ahora va a comenzar a hablar el resultado de todo esto, y obviamente el resultado es la libertad que tenemos en Cristo. Capítulo 5 versículo 1 al 6 dice así la palabra de Dios: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La libertad que tenemos en Cristo, o libres en Cristo, hermanos. La Biblia habla de la libertad que tenemos en Cristo, y prácticamente ese sería el tema del Nuevo Testamento. Cómo hemos sido libres en Cristo Jesús. Es cuestión de ver un momento Juan 8:32, donde Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y lo dijo a aquellos judíos que habían creído en Él, porque el hecho de que los judíos hubiesen creído en Jesús no significaba que eran libres. Como hoy día muchas personas testifican ser cristianos, pero no tienen la libertad, porque no han conocido la verdad. Luego en el versículo 36 de Juan 8 Jesús les dice: así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y a mí me llama siempre esa expresión, verdaderamente libres. Entonces quiere decir que hay una no verdaderamente libertad. Hay gente que cree que es libre, pero no es libre. Y valga hacernos la pregunta: ¿y qué significa ser libres? Porque ser libres no es ser libertinos. Porque ser libres en Cristo no es hacer mi voluntad. Ser libres en Cristo es ser esclavos de Cristo. Y muchos de pronto no entienden esto, porque la gente cree que el Señor me hizo libre del pecado, me hizo libre del mundo, me hizo libre de Satanás, libre de la maldición de la ley. ¿Para qué? No, para relajarme entonces y hacer lo que quiero. No, eso no es la libertad. La libertad, hermanos, en Cristo, y aunque lo voy a decir más adelante, pero para que lo que tengamos claro, ¿qué es ser libres en Cristo? Y basándonos en el contexto que traemos acá, Él les está diciendo: ustedes eran esclavos de la ley. Es decir, cuando una persona trataba de guardar la ley, al no poder guardarla, él entraba en una esclavitud, hermano, en una carga, en una culpa, en una condenación, al punto que le llevaba a una maldición. Pero cuando el Señor nos hizo libres de la maldición de la ley, quitó todo eso. Es decir, ahora la ley yo la puedo cumplir con toda la libertad, no me es una carga. Una persona que es esclava trata de guardar la ley y le es una carga y le esclaviza. Yo no sé si usted ha escuchado, yo lo decía, es que la vida cristiana es muy difícil. En un sentido sí, pero en otro no. ¿Cómo
así, la vida cristiana es tan difícil que algunos dicen solo los valientes pueden llegar a pasarla, a perseverar. A ver, la vida cristiana es difícil cuando una persona procura, volvemos al punto, guardar la ley, guardar los mandamientos, cuando lleva, entre comillas, el evangelio en su esfuerzo, en sus fuerzas. Claro que se hace difícil, porque es la persona, y diríamos que esa persona sigue siendo esclava entonces. La verdadera libertad está en que el Señor nos dio un nuevo corazón, una nueva vida, nos dio el Espíritu Santo y ahora nos dice, ahora sí, guarde la ley. Al punto que para mí es una delicia, hermanos, obedecer, es una delicia, hermanos, no pecar, es una delicia la santificación, no es una carga, es una libertad. En otras palabras, y lo vamos a ver luego, yo soy libre del pecado, del mundo, de la esclavitud, para ser esclavo ahora de Cristo. Pero es una esclavitud gozosa, es una esclavitud, hermano, apasionada, es una esclavitud agradable. Y siempre se trae a colación lo que hacían con el esclavo cuando le horodaban, ¿eran las orejas? ¿Le decían roto? Eso. Horadar, eso. Me llama la atención porque dice que el esclavo lo traían a esa familia, a ese amo, y él obligadamente tenía que obedecer. Pues llegó un momento donde el amo le daba la libertad al esclavo, le decía, usted a partir ya usted, digamos, mostró finura, qué sé yo, estamos contentos con usted, pero ya no queremos que sea esclavo. Creo que ahí era que le decían error. Le damos la libertad. Ya, usted ya no es esclavo, le damos la libertad. Ya no es esclavo, eres libre, puedes tomar la decisión de irte, o si quieres, puedes quedarte acá, pero no como esclavo, es decir, te puedes ir. En ese momento, cuando el esclavo era libre y tenía la libertad, abrazaba al amo y le decía, amo, aquí estoy para seguir siendo tu esclavo. Pero ¿cómo? Si eres libre, precisamente por eso me diste la libertad y lo amo tanto. Y amo tanto esta casa y este lugar que yo me quedo aquí, voluntariamente te voy a servir. Otras personas tal vez dirían, estoy tan aburrido acá que hasta pronto me dé la libertad, salgo corriendo. Eso es seguir siendo esclavo. La verdadera libertad es que el Señor nos pone a que le sirvamos a Él por amor, por gratitud, una entrega, hermanos. Es decir, que nos gocemos la vida espiritual, que nos gocemos el cristianismo, que nos gocemos la vida cristiana, hermanos. Esa es la libertad. Yo soy libre cuando me entrego al Señor, soy esclavo de Cristo y le sirvo porque Él me salvó, porque Él me rescató, mi hermano, me sacó de la condenación y entonces aquí estoy, Señor, para servirte. Eso se llama libertad. Pero la gente confunde la libertad. Aquí lo tenía, Romanos 6:18. Y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Romanos 6:18. Esa es la libertad. Libertados del pecado viniste a ser siervos o esclavos de la justicia. Porque ¿qué es el pecado? Lo contrario. Dice Juan que el pecado es precisamente ir en contra de la justicia de Dios. Toda infracción de la ley es pecado. El pecado es infracción de la ley. Diciendo eso, entonces, tengo 3 puntos en esta tarde. Número 1, hablando de libres en Cristo, el creyente mantiene su firmeza. Cuando somos verdaderamente creyentes, hermano, el creyente va a mantener esa firmeza de la libertad con que Cristo lo hizo libre. Versículo 1 dice, estad pues firmes. ¿En qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y luego viene la contra. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Una versión internacional. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Oh, me gustó eso. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manteneos
no os sometáis nuevamente al yugo de esclavitud. Ahora, aquí hay un punto que quiero antes de que se me vaya, porque no lo tengo en mis notas. Cuando dice aquí que mantener la libertad y no nos sometamos otra vez al yugo de la esclavitud, note que está hablando de un yugo de esclavitud, y lo que Pablo les está diciendo a los de Galacia es lo siguiente: ¿cómo así? Si Cristo ya los libertó, ¿cómo ustedes ahora van a volver a esclavizarse? Pero aquí hay un punto, hermanos, y es que en las iglesias de Galacia habían judíos que se habían convertido, pero habían gentiles que se habían convertido. Entonces es fácil decirle a los judíos: ¿cómo así que fueron libres de la maldición de la ley y ahora se quieren volver a esclavizar bajo la ley? Ese es un punto y está bien, pero ¿qué de los gentiles? Porque pareciera que Pablo toma la misma palabra para decirle a los gentiles que son cristianos ahora: ¿y qué? Ustedes eran esclavos de la idolatría, eran esclavos del pecado, de esos dioses paganos que tenían. Y si ustedes fueron libres, los gentiles, ¿no? Si ustedes gentiles fueron libres del paganismo y ahora Cristo les dio la libertad en el cristianismo, ahora ustedes van a ir al judaísmo, porque van a judaizar, es lo mismo como que ustedes regresaron otra vez al paganismo. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Es decir, a los judíos les está diciendo: ustedes estaban esclavos en la ley. ¿Por qué eran esclavos de la ley? Porque ustedes no podían cumplir la ley y la ley los maldecía. Ahora el Señor viene y los liberta de la maldición de la ley, los mete en una libertad que tienen en Cristo, pero ahora ustedes, al judaizar, al volver a recibir el judaizante, que era: vuelva a la ley a circuncidarse, vuelva a la ley para ser salvo, entonces se van a volver, siendo libres, van a volver a esclavizarse. Y ustedes gentiles que salieron de la esclavitud de los dioses paganos, conocieron el evangelio, fueron libres, van a volver. Es como si entran a judaizar, es como volver al paganismo. Esa es la idea que les está. Por eso dice entonces: mantengan la libertad que tenemos en Cristo. Así que, hermanos, usted y yo somos llamados, ya somos libres en Cristo, amén. Amén. Somos llamados a mantener la libertad, a estar firmes en esa libertad. Ahora, este versículo 1 hace una conexión con el capítulo 4 y los últimos 2 versículos, y yo quiero leerlo todo para que veamos la conexión. Como terminamos hace 15 días que estuvimos acá viendo acerca de los 2 pactos, ¿verdad? Y entonces Gálatas 4:30 dice así, y lo voy a unir con el 1. Y vuelvo y le digo, hermanos, yo sé que todos saben acá, pero hay que enfatizarlo otra vez. La Biblia originalmente no tenía ni capítulos ni versículos, ni mucho menos los títulos que usted le ve ahí. Así que es bueno leerla recorrido. Dice así, 4:30, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará, note, no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No puede heredar. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sí ven la conexión que tenemos ahí? Ya somos libres. No somos hijos de la esclava, en este caso de Agar, porque está en esclavitud. Somos hijos de Sara, que está en libertad, que es la Jerusalén celestial, que está en libertad. Entonces, como somos libres, ahora mantengamos esa libertad con la cual Cristo nos hizo libres. El creyente entonces es llamado, hermanos, a mantener esa libertad. Y otra vez, aunque esto lo vamos a ver dentro de 8 días, no en libertinaje, pero déjenme adelanto al versículo 13, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, como pretexto para la carne. Ahora, yo quiero aprovechar para decir esto, porque cuando hablamos de la libertad que tenemos en Cristo, inmediatamente se vienen un poco de pensamientos obviamente posturas que hemos visto a través de la iglesia, por la acusación que nos hacen a nosotros los calvinistas. Yo no hablo mucho del calvinismo, ni calvinista, ni me identifico así. Cuando alguien me dice, bueno, ¿y esa postura no es calvinista? Yo digo, claro. Ah, ya. Y nunca se me olvida, porque estaba con mi esposa estaba barriendo el andén, y a mí me dio por salir a ayudarle, y el vecino salió, es un pentecostal,
Yo no sé qué fue que vino a hablar con nosotros ahí. Hablamos un rato y comenzamos a salir hablando de la palabra. Y cuando comenzó a hablarme, no recuerdo de qué fue, pero yo le toqué la libertad que tenemos en Cristo inmediatamente. ¡Ay! ¿Usted de ellos? Digo, ¿de cuáles? Porque yo le hablé de la gracia. De una vez, ¿usted de esos? Digo, ¿de cuál? De esos que dicen que la salvación no se pierde, de esos que dicen que pueden vivir pecando y como se les dé la gana y no pierdan la salvación. Espere, le digo, cálmense. ¿Por qué va tan rápido? Hermano, la verdad yo le digo hoy, yo no entiendo la acusación. No la entiendo. ¿Por qué cuando uno habla de la gracia, inmediatamente, y estos evangélicos, que es así, como llamarlos, inmediatamente le dicen, usted es un libertino, usted es el que puede pecar y no importa, usted es el que salvo, siempre salvo? Inmediatamente le caen a uno. Digo, pero espérese, ¿por qué me dice eso? Como si nosotros, hermanos, no tuviéramos una doctrina de la santificación. Es más, nosotros que tenemos la doctrina de la gracia, somos las personas, por entender la obra de Cristo, somos los que más defendemos la santificación. ¿Usted no ha notado que cuando yo predico de la justificación, paralelo a eso meto la santificación de una, para que no nos vayan a prejuzgar, a juzgar mal? Pero es que sí se ha dado, y sí se da el caso de personas, y mire, lo voy a explicar bien dónde se da el caso. Personas que han entendido, ojo con lo que voy a decir, porque yo estuve en una iglesia así, han entendido la justificación tan claramente acá en la cabeza, como en el intelecto. Han entendido que Jesús en la cruz llevó el pecado, que Jesús en la cruz pagó la deuda de nuestros pecados, que con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Lo han entendido tan bien en la cabeza, pero nunca ha venido aquí al corazón. Porque esta persona, la vida que lleva es una vida relajada, es una vida libertina, escúcheme, es una vida sin compromiso, porque le tienen miedo al legalismo. Tan es así que se vuelven antinomianos. Es decir, fuimos libres de la ley. Ellos, una vez yo hablaba con alguien así, es que fuimos libres de la ley. Digo, venga, espérese, venga, leamos bien. Dice, yo fui libre de la maldición de la ley. No, de la ley, espérese. Dice, fui libre de la maldición de la ley, no de la ley. Pero esta gente no, yo fui libre de la ley. Y se paran, hermano, y yo sé que usted los ha tal vez oído, se paran a decir, estamos en el nuevo pacto, no tenemos nada que ver con el antiguo pacto, la ley no tiene nada que ver con nosotros. Eso es tan peligroso como el otro lado, que el otro peligroso, porque como hay gente así, que son libertinos, dicen que son salvos y bien como se les da la gana y pecan y a ellos no les afecta porque la salvación no la pierden. Entonces está el otro extremo, que se vuelve el legalismo, que es a condenar a cualquier persona que hable un poquito de la gracia, o que hable un poquito de que Jesús hizo todo, o que por no entenderlo, hermanos, de alguna manera ven que la responsabilidad, y es así, hermanos, porque usted no es responsable para la justificación. Usted no es responsable para ser salvo. Ninguno de nosotros aquí hizo nada para la salvación. Y entonces cuando la gente ve eso, dice, ¿cómo así que no hizo nada? No, hay que hacer. Y entra la obra. Y entra el legalismo, y hermanos, y ahí es donde se van al otro lado. Entonces tenemos esos dos extremos. Por eso siempre que hablamos de la libertad que tenemos en Cristo, hay que saber qué es la libertad. Y otra vez, como yo comencé hablando de que somos esclavos de Cristo, el que ha sido libre, verdaderamente, hermano, se ha entregado al Señor, no por obligación. Yo sé que usted lo hizo y yo lo hice, pero no sé, pero el cristianismo inicial de nosotros, aunque fue un cristianismo de entrega, digámoslo así, de servicio, hermano, había mucho legalismo, porque confiábamos mucho en nuestras obras. O me va a decir que no, yo confiaba en la oración que hacía. De hecho, yo me veía más santo, y muchas veces lo hice, de retirarme con algunos pastores a ayunar, y me iba a ayunar con ellos 2-3 días. Cuando bajábamos del ayuno, llegábamos a la ciudad, parecía que estábamos en lo alto, elevado, y llegábamos a la iglesia y mirábamos a todos los demás por abajo, porque ellos no ayunaron como nosotros.
No, hermanos, no. Así no es. Eso es obra humana. Hoy día, donde confían en el dar, en el orar, en vigilar, en ir a la iglesia, es decir, confían en lo que hacen. Así no es. De hecho, cuando una persona es verdaderamente libre, cuando hace las cosas, hermano, ni siquiera las demuestra. Entonces, el problema con los judaizantes era que creían que sin la ley serían vagos, que no tenían una ley o norma que lo rigiera y sería un riesgo. Ellos pensaban así. Y ese es el punto. Imagínense los judaizantes, cuando ellos llegan al Evangelio y a la doctrina, pero no pasa allá solamente, pasa aquí, vuelvo y lo reitero. Cuando llegaron al Evangelio de la gracia, bien, los judaizantes vienen de procurar guardar la ley, aunque ellos no entendieron que la ley era para mostrar su pecado, pero ellos procuraban guardar la ley. Entonces ahora cuando reciben el Evangelio, ¿y qué hay que hacer? ¿No? ¿Se acuerda el joven rico? Señor, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice, bueno, hay que hacer, si usted cree que hay que hacer algo, guarde los mandamientos. ¿Cuáles? ¿Cómo así que cuáles? El Señor le menciona unos cuantos. Esos, pues todo eso ya no se ha guardado. No, te imagínense lo ignorante que él estaba. Eso no se ha guardado. El Señor lo mira y le dice, sí, te falta una cosa. ¿Qué, Señor? Yo hago lo que sea. Póngale cuidado. ¿Qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Hago lo que sea, Señor. ¿Sí? Guarda la ley. Esa la guardé ya. Te falta una cosa. Entonces, una cosa, Señor, póngala que yo la hago. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. ¿Se fue? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y ahí donde el Señor dice, mire, esto es sencillo. Es imposible para los hombres ser salvos. Es imposible. Mas para Dios no es posible. Perdón, todo es posible. Imposible para los hombres ser salvos. Y es bueno que tengamos eso claro. No hay una persona, hermanos, que pueda ser salvo, porque es una imposibilidad. El único que puede salvar es nuestro Dios a través de Jesucristo. Entonces estos judaizantes, cuando les predican el Evangelio, la gracia de Dios, ellos vienen confiando en las obras, pero así nomás, por la fe. Y ya. ¿Y qué hay que hacer? Creer en Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Creer todo lo que hizo Cristo. Ya. ¿Qué más hay que hacer? Descansa en el Señor. No. Y entonces los judaizantes entran a decirle a las iglesias de Galacia, no, espérense. Está bien, Cristo, confiemos en Cristo, pero hay que hacer algo más. Mire, no es solo confiar, usted tiene que circuncidarse, usted tiene que guardar las fiestas, usted tiene que hacer este tipo de ritos, porque si no, usted no es salvo. Y claro, los de las iglesias de Galacia comenzaron a entrar en eso, ¿será verdad? Pues sí, no, confiar nomás. No sé si a usted le pasó, pero eso no es eso. Eso tampoquito, solo creer. ¿Sabe cuál es el punto, hermanos? Que no sabemos qué es creer. Porque eso tampoco aparentemente es creer, pero ¿creer en qué? ¿Creer en quién y en qué? ¿Creer en quién? En Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y creer en qué? ¿Qué fue lo que hizo? Entonces cuando uno va allá y mira quién es Él, la persona, y qué fue lo que hizo, su obra, entonces ahora uno tiene el elemento grande de qué es lo que cree. Es creer en eso. Cuando uno cree en eso, ya uno dice, entiendo. Claro, yo confío en aquel que hizo lo que yo debía hacer, pero no hice. Y yo no lo pude hacer, Él lo hizo por mí. Entonces, mi confianza está en aquel que hizo lo que yo debía hacer, y esa es la salvación. Entonces, cuando uno entiende eso, entonces dice, pero ¿qué obra puedo presentar, hermano? Por eso a mí me gusta mucho la depravación total del hombre. Ahí donde se me ha rajado la mayoría de la gente que se ha ido de la iglesia, tanto en Cali como aquí en Cuba. Todos los que se han ido se rajaron ahí la depravación total del hombre. Pero esa doctrina es la que a mí me hizo entender, hermano, que yo necesitaba la gracia de Dios. Fue la depravación total la que me hizo entender que yo no era nada, que no tenía nada, que todos los esfuerzos que yo hice fueron nulos, porque yo siempre quebranté la ley de Dios. La doctrina de la depravación total del hombre es la que me muestra a mí, amado hermano, lo sucio que soy, que mis obras no sirven para nada, como dice Isaías, son trapos inmundos, que el Señor no puede recibir nada de mí porque... Yo no sé por qué esta semana me dio por escuchar por ahí algo de, me enviaron de este Joel Austin, ¿es que llama? Ese.
decir, ustedes son buenos. Le decía a la iglesia más o menos así, mire, no se preocupe usted por esas cosas malas que usted hizo esta semana, porque le garantizo que son más las cosas buenas que usted ha hecho, y dice las que Dios ve. Así enseña Él, así predica Él, y así está la iglesia hoy día, diciendo así. Y si usted se mira en esta hora, usted va a decir, humanamente usted va a decir lo mismo, claro, ¿o no? Fueron más las cosas buenas que usted hizo que las cosas malas esta semana, y Dios va a ver eso. Eso se llama salvación por obras. Eso se llama denigrar o no conocer quién es Dios, que es tan santo y tan puro, que tiene una ley tan perfecta, que con un mandamiento que se quebrante somos dignos de la condenación eterna. Y esa es la razón por la cual Jesús tuvo que venir a morir por nosotros, porque ninguno de nosotros podía guardar perfectamente la ley. ¿Y dónde aprendemos eso? En la depravación total del hombre. Entonces, como somos tan malos, necesitamos un Salvador. Un Salvador no a medias, no un Salvador que viniera a salvarme el 99.9 porque yo podía una milésima. No, hermanos, totalmente. Por eso me gusta la ilustración que siempre hacía a Sproul. ¿Cómo fue que nos salvó el Señor? Dios nos vio a nosotros en un mar, muriéndonos allá, ahogándonos, y entonces nos tiró un lazo. Dios nos tiró un lazo y dijo, agárrate y yo te saco. Igual te vas a morir, ¿no? Miren, un lazo, agárrate que yo te saco. Entonces yo ahí como medio muriendo, alcancé a agarrar del lazo, ya, y el Señor me sacó, me salvó. ¿Es eso? O yo estaba totalmente muerto en el fondo del mar, muerto ya en el fondo del mar, y el Señor vino y se metió hasta el fondo del mar, me sacó a la orilla, y en la orilla yo muerto, sopló y me dio vida por el Espíritu Santo. Y yo estoy aquí, Señor. ¿Qué hice? Nada. El Señor me sacó de la inmundicia y Él me dio vida. De manera que si yo pude levantarme ahora fue porque Él me sacó. Si yo pude respirar fue porque Él me sacó. Si yo pude caminar fue porque Él me sacó. Todo lo que yo pude hacer espiritualmente fue porque Él me sacó después de yo estar muerto en el fondo del mar. Cuando uno entiende eso, hermano, entonces ahora yo estoy aquí. ¿Qué quiere que haga, Señor? ¿Para qué soy bueno? Y esa sería la única manera de servir al Señor sin confiar en lo que yo hago como algo meritorio. No sé si es Lucas 17, pero o 12, creo que es Lucas 12, donde el Señor dice, mire, cuando usted haya hecho todo lo que el Señor le mandó a hacer, diga, siervo inútil soy, porque hice lo que Dios me dijo que hiciera. Ni siquiera hay mérito para nosotros o vanagloria en el esfuerzo que yo haga acá a este lado de la salvación. Leyó la palabra, se portó bien, obedeció al Señor, predicó, dio para la obra, oró, ayunó. ¿Tiene mérito ahí? Eres un siervo inútil si hace lo que Dios dijo que hiciera. Hermano, si tú y yo ahora procuramos guardar los mandamientos de Dios, somos siervos inútiles. Si esta semana usted oró y se esforzó, ayunó, qué sé yo, se santificó, qué sé yo, venció ese pecado, venció todo eso, usted y yo seguimos siendo siervos inútiles porque hicimos lo que deberíamos haber hecho. El único el cual Dios tiene complacencia es Jesucristo, su Hijo amado. Amén. No hay más. Pablo entonces en los capítulos 5 y 6 trata ahora de la santidad para que el creyente que está libre en Cristo Jesús. El creyente debe entonces ser llamado a mantener la salvación. Esto es santificación. ¿Qué es santificación? Mantener la salvación o mantener la libertad que tenemos en Cristo. Le voy a leer estos versículos, miren, Filipenses 2, 12 al 13. Dice, por tanto, amados míos, como
siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Luego dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, Dios produce en nosotros el querer como el hacer, pero hay un punto acá que nos toca a nosotros, que es mantenernos firmes. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Yo ya soy salvo, usted ya es salvo, pero el que es verdaderamente salvo mantiene un temor reverente. Hermano, yo sé que hay dos clases de miedo, y yo una vez le decía, no recuerdo, o enseñaba, el miedo, tenerle miedo a Dios de temor y tenerle miedo de respeto. Entonces es el temor de respeto que yo tenerle a Dios. Pero hablando una vez con un pastor me dijo, y el otro también. ¿Cómo así? A Dios hay que tenerle miedo también. ¿Sabe qué pasa con muchos de nosotros? Que le hemos perdido el miedo a Dios. Y por eso pecamos. Por eso no hacemos su voluntad. Hermano, Dios no es mi parcero, Jesucristo no es mi parcero. Jesucristo no es aquel que como ya soy salvo y me escogió, entonces me las va a pasar todas. No. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese temblor es de miedo, porque Él sigue siendo Dios. Así tú seas su hijo, yo soy su hijo. Así Él me haya salvado, me haya escogido para la salvación. Yo sigo siendo una criatura y Él sigue siendo el creador, al que debo temerle y tenerle reverencia. Amén. Amén. Entonces ahí está la responsabilidad de nosotros. Esto hace a que el Señor nos dio la libertad. Somos libres en Cristo, pero no para ser libertinos. Esto es tan tremendo que mire lo que dice Hebreos 2, del 1 al 3. Hebreos 2, 1 dice, por tanto, mire, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario que con más diligencia, al creyente, al Hijo de Dios, se le llama a ser diligente. ¿Y en qué? Dice aquí, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda vuestra transgresión y desobediencia recibió justa retribución, la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El creyente, el que es libre en Cristo, está firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Parece que me va a caer en el versículo. Si yo soy libre en Cristo, soy llamado a mantener esa firmeza, y la única manera de mantenerla es ocuparme en mi salvación con temor y temblor, y como dice Hebreos, y no descuidar la salvación, porque es muy grande. Dice, no descuidéis una salvación tan grande. Es parecido porque de tal magnitud amó Dios al mundo. Y entonces la salvación fue tan grande. El asunto es que tú y yo no hemos conocido esta salvación tan grande, porque no hemos indagado lo que le costó a Jesús. Yo nunca he entendido y no entenderé. En 3 horas Jesús sufrió tu infierno y mi infierno en ese madero. El sufrimiento de Jesús, hermano, tú y yo no lo alcanzamos a percibir para salvarnos a nosotros. Cuando yo miro eso, que Cristo en 3 horas que estuvo allá colgado, pagó la deuda de mis pecados, que yo no hubiera podido pagar en el infierno por toda una eternidad, yo me asusto. Porque entonces yo digo, entonces Señor, ¿qué fue lo que tú sufriste en esa cruz? Y no solamente fue por mí, fue por ustedes y por todos. ¿Cuál fue el sufrimiento de Jesús? Aunque el mayor sufrimiento yo lo puedo ver cuando Él exclama, Dios mío, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tampoco entiendo ese abandono. Nunca lo entenderé, pero Jesús
se vio así abandonado por el Padre. Por eso dice, no es posible que nosotros ahora, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. ¿Qué le pasó a los judaizantes de Galacia? Se estaban deslizando, se estaban yendo por otro evangelio, un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque descuidaron la salvación tan grande. Un creyente verdadero no descuida la salvación tan grande que tiene. No la descuidamos, hermano. No la vamos a descuidar por 5 minutos de pornografía. No la vamos a descuidar por 5 minutos de adulterio con otra mujer. No la vamos a descuidar, hermano. Cuando tú y yo entendemos la salvación tan grande, no la vamos a cambiar por cosas momentáneas y temporeras. El pecado es no entender el sacrificio de la cruz, no entender lo que Cristo pagó por nosotros. Por eso, ¿quién es santo? ¿Quién debe caminar en santidad? No como una obligación, no como un temor de miedo de que, ay, sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces usan ese versículo para martirizar a la gente. La santidad, hermanos, es un resultado de la justificación, de la salvación. Y entonces Hebreos 3:12 sigue diciendo también, mirad, hermanos, y yo miro esta advertencia, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y cuando yo leo esto digo, a ver, ¿puede haber corazón malo de incredulidad en nosotros que nos lleve a apartarnos de Dios? ¡Claro que sí! ¿Cómo? Pregúntele a Israel. Pregúntele a David cuando pecó. Pregúntele a Salomón. Aquí hay una lucha teológica allí, que si Salomón fue salvo o no, que yo no sé de qué piensa. Pero dice que al final Salomón, las mujeres desviaron su corazón más que la idolatría. Sin embargo, Dios usó a Salomón para hacer el templo. Y lo usó para hacer los proverbios y Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Eclesiastés no. Sí. Cantar de los Cantares. Pregúntele a estos hombres que se desviaron, ¿por qué? Hermano, míreme lo que le voy a decir. Tú eres salvo, yo lo sé, pero tú estás en un mundo caído y tienes una naturaleza pecaminosa todavía en tu ser. Tú no has sido completada, la salvación a ti no te ha llegado todavía. Recuerden que somos salvos. ¿En cuántas fases? En 5 habíamos dicho. ¿Cuándo fuimos salvos nosotros? Cuando el Señor lo decretó. ¿Cuándo fuimos salvos nosotros? Cuando el Señor murió. ¿Cuándo fuimos salvos nosotros? Cuando nos llegó la gracia del Espíritu Santo y nos dio el Evangelio. ¿Cuándo somos salvos nosotros? Ahora estamos siendo salvos. ¿Por qué el Señor nos dejó este culto? ¿Por qué el Señor nos dejó la iglesia? Para seguir siendo salvos. La Biblia dice que estamos siendo salvos y seremos salvos en la glorificación. Será el producto terminado. No hemos llegado allá. Como no hemos llegado allá, hermano, todavía tenemos luchas contra el pecado, la mayor guerra, y lo vamos a ver aquí en Gálatas. La mayor guerra es la lucha que tenemos ahora con nuestra carne. No sea que haya en alguno de vos corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, porque lo hay. Antes exhortados los unos a los otros cada día. Cuando yo miraba esto decía, Dios mío, nosotros nos exhortamos cada 8 días. Y aquí dice cada día. Es bueno que entonces que llamemos al hermano, un WhatsAppito, ¿sí? Un WhatsApp. Nos exhortemos. Por eso cuando mandamos ciertas cosas, yo me alegro, hermanos mandan cositas y yo leo. Claro, si dice 50 minutos el mensaje, lo dejo para después. Si dice 2 minutos o 3 minutos o 5 o 7 minutos, como que saco el tiempito y lo veo, porque así somos nosotros. Pareciera que andamos ocupados a toda hora. No somos capaces de sacar el tiempito para mirar los 50 minutos. ¿Y por qué se ríe, hermano? ¿Por qué se ríe? ¿No? Porque es así, ¿sí o no? Lo postergamos para después y después no llega, porque me llega otro y me llega otro. Y hay hermanos que comienzan a mandar bombarderas, nada. Pero eso es bueno, porque aquí
aquí dice que debemos exhortarnos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ah, ya entendí. Es un corazón, hermano. Sí, somos regenerados, pero todavía tenemos una naturaleza pecaminosa que por el engaño del pecado se puede endurecer hasta llegar a apartarnos de Dios mismo. ¿Se puede apartar una persona siendo regenerada? Sí, claro. ¿Por qué no le pregunta a Pedro? Y a todos los discípulos. No, Señor, hasta la muerte contigo. Ah, palabras. En el momento. Hasta luego. Entonces, no nos creamos fuertes, hermanos. Debemos mantener siempre nuestra firmeza. El escritor Douglas Moo dice lo siguiente, el comentario que él tiene dice lo siguiente: la libertad no consiste en hacernos libres para hacer lo que queramos. Es decir, egocentrismo. Mire, si la libertad es para hacer lo que yo quiero, eso es egocentrismo. Ni tampoco es alguna forma de autodescubrimiento o autentificación propia, que son otras formas de egocentrismo, sino que la libertad es una incorporación a la vida de Dios. ¿Qué es la libertad? Una incorporación a la vida de Dios que Él nos imparte por medio de Cristo y nos permite disfrutar del Espíritu. ¿Qué es la libertad? Según Douglas Moo, una incorporación a la vida de Dios que nos permite disfrutarla por medio de Cristo. Que nos imparte por medio de Cristo y nos permite disfrutarla por medio del Espíritu Santo. Esa es la libertad que tenemos en Cristo. No voy a leer estos versículos. Lo leo para que lea Romanos 8, del 1 al 6. Y 2 Corintios 3, 16 al 18. No alcanzo a leer. Voy al segundo punto. El segundo punto es: volver a la ley es volver a esclavizarse. Versículos 2 y 3, Gálatas 5, versículos 2 y 3. Volver a la ley es volver a esclavizarse. Dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo aquel que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. La Nueva Versión Internacional dice: escucha bien, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, Cristo no os servirá de nada. Recuerden que los judaizantes querían que se circuncidara otra vez para alcanzar la salvación. Mire, si ustedes se circuncidan, les dice: Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquí no hay que movernos mucho porque ya lo hemos visto en Gálatas 3, del 9 al 14, que dice: maldito todo aquel que no permaneciere en las obras de la ley. Es decir, el que se circuncida, dice Pablo, está obligado a guardar toda la ley. Y el punto es que nadie puede guardar toda la ley. Entonces queda maldito, se vuelve a esclavizar. Judaizantes, ¿qué les está pasando? Iglesia de Galacia, ¿por qué se quieren volver? ¿Por qué están llevando un evangelio diferente? De que el evangelio verdadero les dio la libertad, pero ahora se quieren esclavizar. Aquí dice Douglas Moo: la cuestión aquí no es la circuncisión en sí. Lo que molesta a Pablo es la razón por la que se circuncidan o quieren circuncidarse. Si por la influencia de los judaizantes los gálatas siguen adelante con la circuncisión, en el acto de someterse al rito, están afirmando toda una serie de cosas que piensan que Cristo es insuficiente, que el Espíritu no es una buena guía para la vida, que deben obedecer a Moisés para ser aceptados por Dios y hacerse judíos para ser sus hijos. Es a esto a lo que Pablo responde en nuestra carta, no a la circuncisión en sí, sino a esta cuando se lleva a cabo como una confesión de fe en la ley mosaica y a la superioridad de la nación judía. Es decir, la circuncisión nos hacía superiores a los demás. La circuncisión lo llevaba a tener mérito delante de Dios. Es como creer que el bautismo hoy tiene mérito. Nosotros no obedecemos para tener un mérito. Obedecemos como consecuencia algo que Dios ya nos dio. Yo no obedezco para recibir nada, aunque obviamente hay un punto de galardones y todo esto, hermano, que Dios nos va a dar, pero ya ese
en el ejercicio de los dones que Dios le ha dado, de lo que Dios le confió. Está bien, la Biblia habla de eso, obviamente. Pero hermano, de verdad, cuando yo entiendo la salvación y la redención en Cristo, yo no pienso en eso. Yo pienso que antes yo le debo al Señor obediencia. Yo le debo al Señor entrega, y entonces lo que hago, no lo hago buscando a ver Dios qué puede darme después, sino que yo lo hago porque tengo un corazón agradecido, porque mi vida se la debo a Él. ¿Y cómo no rendirme, hermano? Mi esposa sabe que una de mis oraciones es, ojalá que cuando Dios me llame a su presencia, termine de predicar el último mensaje. Yo no veo jubilación para mí. Cuando yo me doy cuenta en estas iglesias denominacionales que se jubiló tal pastor y ya, y yo conozco pastores con los cuales yo pastoreaba que se jubilaron y ahora van a esa iglesia y se sientan a escuchar los sermones de los otros pastores que no se han jubilado, y él no puede ni predicar porque está jubilado. Y yo digo, Dios mío, bueno, pienso yo así, respeto la opinión de los demás, pero pienso yo así, Señor, yo no me puedo jubilar. Bueno, alguien me va a decir, pero es que ellos servían los judíos 30 años hasta 50, ¿sí o no? Era el sacerdocio. Hay una jubilación. Bueno, entonces yo entendí el llamado diferente. Todo esto, hermanos, entonces hace que a Cristo no le sirva de nada. Y la pregunta sería, ¿para qué el evangelio? Es decir, si los judaizantes tienen que volver a circuncidarse, diría Pablo, Cristo no le sirve de nada. Y entonces Pablo ya lo había dicho en Gálatas 2:21, dice, yo no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, si la ley, hermanos, me ayuda a mí, si algo que yo hago me ayuda a mí para la salvación, y Dios ve esa obra buena en mí para la salvación, pues ¿para qué vino Cristo? Si hubiese una obra, tan siquiera algo, como dijo alguien una vez, entonces el Señor hubiera dicho, Cristo no tiene que ir, sencillamente el Señor se para, la bendita Trinidad se paran aquí y comienza a decir, bueno, hágale, reme el que más pueda. Y el que primero llegue acá. Por eso me gusta lo que plantea alguien dijo, la obra humana, que creen que la salvación es como alguien va a pasar un río grandísimo que no puede, y entonces él construye el puente y llega hasta la ciudad. Esa es la obra humana. La obra de Dios es el mismo río, pero entonces Dios construye el puente desde acá y lo lleva hasta el otro lado para que pasemos nosotros. Es una obra de Dios de principio a fin. Eso es la gracia de Dios. No hay nada en nosotros. Y los de Galacia pensaban que sí. Número 3. De pronto esto aquí es difícil, pero es lo más fácil, hermano, que hay. Me gusta porque no me voy a complicar hoy acá. Voy a decirlo lo más sencillo que pueda. Número 3, volver a la ley es no tener la libertad de Cristo, versículos 4 al 6. Volver a la ley es no tener la libertad de Cristo, o en otras palabras, es no tener la salvación. Cuando una persona quiere volver a la ley, sencillamente es porque no tiene la salvación. O cuando una persona vuelve a los rudimentos del mundo es porque no tiene la salvación, nunca la tuvo. Versículos 4 al 6. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Déjeme, yo lo leo en la Nueva Versión Internacional para hacerle un comentario. Aquellos que entre vosotros, que tratáis de ser justificados por la ley, habéis roto con Cristo, habéis caído de la gracia. Lo repito en la Nueva Versión Internacional. Aquellos que de entre vosotros, que tratáis de ser justificados por la ley, habéis roto con Cristo, habéis caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza
En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. El apóstol Pablo aquí plantea 3 puntos. Si ellos se someten a la ley, si ahora se someten a la ley, ya habíamos visto el primero, están obligados a guardar toda la ley. Si ellos se someten a la ley, número 2, quedarán separados de Cristo y de su gracia. Y número 3, si ellos se someten a la ley, dejarán lo que realmente cuenta, que es la fe, que obra por el amor. Como ya vimos la primera, estarán obligados a guardar toda la ley. Vamos con la segunda, quedarán separados de Cristo y de la gracia. Y ahí es donde está versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. En la mitad está los que por la ley os justificáis, es decir, los que confían en las obras de la ley para su salvación. De Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. Nueva Versión Internacional, aquellos que de entre vosotros tratáis de ser justificados por la ley, habéis roto con Cristo, habéis caído de la gracia. En otras palabras, quienes optan por el sistema de la ley se excluyen del sistema de Cristo y de la gracia, así de sencillo. Quienes optan por el sistema de la ley, entonces quedan excluidos del sistema de Cristo o del sistema de la gracia. En otras palabras, si alguien hace esto y no se arrepiente, jamás fue salvo. Solo tuvo un conocimiento o un gusto, pero no se entregó o no confió totalmente en la gracia. Y digo esto, hermanos, porque este es un versículo. Claro que me di cuenta que algunos arminianos, que lo toman para decir que la salvación se pierde, que alguien puede caer de la gracia, que alguien se puede desligar de Cristo. Arminianos serios y que estudian la Biblia han dicho que ese texto no está apoyando para nada eso en el contexto que hemos venido mirando. Porque el punto aquí es los judaizantes. El punto aquí es que ellos estaban yendo por un evangelio diferente. Y entonces lo que Pablo está diciendo es, mira, sencillamente Cristo es el que nos justifica. Solamente somos justificados por la fe, solamente somos justificados o somos salvos por la fe en Cristo. Pero si le añadimos a esto, el texto lo que dice es que entonces estamos desligados de Cristo. Es decir, pensábamos que estábamos ligados a Cristo, pero al confiar en nosotros, en nuestro esfuerzo, eso está diciendo que estamos desligados. Pensábamos que estábamos nosotros en la gracia de Dios, pero al confiar en nuestras propias obras, estamos caídos de esa gracia. Hasta un arminiano, hermanos, estudioso de la Biblia, lo entiende de esa manera. Por eso aquí yo puse esto: si alguien hace esto y no se arrepiente, es decir, porque aquí el punto es que los judaizantes, los de Galacia, estaban yéndose a confiar en las obras de la ley, pero cuando Pablo les manda esta carta, obviamente ellos se arrepintieron. Me explico. Si en nuestro contexto, hermanos, alguien confió en Cristo verdaderamente, pero ahora, digámoslo de esta manera, comenzó a judaizar. No, usted tiene para ser salvo, usted tiene que comenzar a hablar hebreo, tiene que aprender de las escrituras en hebreo, tiene que hablar hebreo, qué sé yo, tiene que ir a Jerusalén. Le meten todo esto. Los judaizantes modernos ahora tienen que danzar danzas judías, ¿no? Poner la bandera de Israel, poner una cantidad de cosas. Todo esto, porque si hago todo esto de alguna manera contribuye para mi salvación. Pero esta persona se arrepiente. Cuando está en la amonestación, se arrepiente, es decir, vuelve otra vez. Ese hermano era un verdadero salvo. Pero si esta persona se va a judaizar y a decir, no, es que Cristo no es suficiente, hay que hacer algo más, y se quedó allí, hermano, ese jamás fue un verdadero salvo. ¿Por qué nosotros nos paramos bíblicamente a decir, y ahí sí, hermano, tírenme la piedra que me quieran tirar, pero salvo, siempre salvo? El que es verdaderamente salvo jamás perderá su salvación. Y yo sé que esto va a ser fuerte lo que digo. No importa lo que haga o deje de hacer, si el Señor lo salvó, ya tiene la salvación. Ese
no se va a perder. Y lo digo otra vez, no importa lo que haga o deje de hacer, porque la salvación no depende de lo que él hace o deje de hacer, depende de Dios, lo que Dios hizo por él. Obviamente, que eso no me estoy contradiciendo, porque el que es verdaderamente salvo, que jamás perderá su salvación, jamás se desligará de Cristo, jamás caerá de la gracia, y él lo va a manifestar en una obediencia y en una santificación a Dios. ¿Cuál es el punto entonces aquí? Punto neurálgico es que hay muchas personas que falsamente se han engañado. Y yo no sé dónde están más engañados, si en el arminianismo o en el calvinismo. Ojo, podemos tener un conocimiento de la justificación por la fe. Número 2, podemos tener una aprobación de la justificación por la fe al conocer la doctrina de la gracia. Y si no nos hemos reunido, si no nos hemos apropiado, que sería el tercer elemento para una fe correcta, no somos salvos. ¿Cuáles son los 3 ingredientes de la verdadera fe? Que otra vez, algunos de los de Galacia la tenían y por eso cuando Pablo les amonesta se arrepienten y corren, pero otros no la tenían y por eso cuando Pablo les amonesta se enojan con él, se vuelven su enemigo y váyase. Conocimiento de la obra de Cristo, aceptación de la obra de Cristo, aprobar esa obra de Cristo. Pero luego viene la tercera, hermanos, que es cuando nosotros nos apropiamos de esa obra de Cristo, nos entregamos o nos rendimos a esa obra de Cristo de tal manera que en nosotros se comienza a evidenciar un cambio. Los 3 ingredientes de la fe que tenemos que revisarlo. ¿Conozco la doctrina de la gracia? Sí. ¿Apruebo la doctrina de la gracia? Sí. ¿Se ha rendido a la doctrina de la gracia? No. Entonces no es salvo. No es salvo. Porque aún el mismo demonio las conoce y tiembla. Pero él no ha sido cambiado, no ha sido transformado. Este es el punto, mi amado hermano. Cuando Pablo dice, de Cristo os delegaste y los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, eso es lo que está diciendo. Mire lo que dice Douglas Moo allí, dice, para quienes tienen la idea de que la salvación no se puede perder, es el calvinismo. Dice el versículo 4, describe a una persona que nunca se ha comprometido completamente con Cristo o que no ha experimentado una fe auténtica y salvífica. Pero luego voy al otro lado. Para quienes piensan que la salvación puede perderse, arminianos, este versículo habla de aquellos convertidos gálatas que, si optan por la ley de Moisés, caen en su relación con Dios en Cristo y pierden así la salvación. Luego sigue diciendo, Pablo no está pensando en categorías individuales, sino en términos de sistema. El sistema de la ley de Moisés no resultará en aceptación de Dios, sino en una maldición. Esta aceptación se produce por medio de la gracia, es decir, el sistema de Cristo. Pablo entonces aquí no está hablando de una salvación individual, sino de un sistema a nivel general, es decir, el sistema de la ley. Quien confía, que le pasaba a los judaizantes, quien confía que la ley tiene mérito para la salvación, ustedes están delegados de Cristo, han caído de la gracia. Pero quienes realmente han abandonado la confianza en la ley, en sus propias obras, sus propios esfuerzos, y se han agarrado de Cristo, del sistema de Cristo, que es salvación por gracia, permanecerán en la gracia de Dios. Esa es la idea. Y el último punto, dejarán lo que realmente cuenta. Versículos 5 y 6. Regáleme 5 minutos, hermano. Dejarán lo que realmente cuenta, que es la fe. Versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Nueva versión internacional, y quiero subrayar nosotros.
Nosotros, en cambio, por la obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza en Cristo Jesús. De nada vale estar o no circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Esta palabra a nosotros es bien interesante porque excluye a los que confían en las obras de la ley y caen. Recuerden que él viene hablando de eso. Si alguien confía en las obras de la ley, se va a caer de la gracia, se va a desligar. Pero luego dice el verso 5, y nosotros. ¿Ve la diferencia? Unos que van a caer, nosotros no. Pablo dice nosotros, es decir, los verdaderos creyentes. Hermano, en otras palabras, los verdaderos creyentes estamos en el versículo 5, no en el 4. Así que el versículo 5 nos va a sacar. Dice, pues nosotros, por el Espíritu, no por nuestras obras, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Vio? Mira que lo otro es por obra, por la circuncisión. Porque en Cristo Jesús, dice, ni la circuncisión vale algo, que es lo que ellos estaban diciendo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Por qué entonces no perdemos la salvación? ¿Por qué no nos podemos desligar de Cristo? ¿Por qué no podemos caer de la gracia? ¿Por qué nosotros aguardamos la justicia por la fe? Y la fe es la confianza en la obra de Cristo, no en nuestros méritos ni en nuestras obras. Pablo ya había dejado claro esto en el capítulo 3, que la salvación es por la fe sin las obras de la ley. ¿Se acuerda Gálatas 1 cuando les dice Gálatas insensatos, ¿cómo recibisteis el Espíritu? ¿Por la ley o por la fe? Y entonces todo lo que ya habíamos visto es que es por la fe, es por la fe. Lo que cuenta entonces es la fe, no la circuncisión o la incircuncisión. El hermano Oscar hablaba nos leía Gálatas 6:15 que dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y esa nueva creación viene como producto, resultado de la fe que Dios nos ha dado para la justificación, donde quien ha sido justificado por la fe, ahora tiene una vida nueva en Cristo Jesús. Primera de Corintios 7, 18 al 19. Dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese así. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide, quédese así. Porque luego dice, la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es. ¿Qué es entonces? Sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué es guardar los mandamientos de Dios? ¿Cómo terminó Salomón en Eclesiastés? ¿Todo es vanidad? Al final, ¿qué es lo que vale? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el fin de todo, esa es la esencia de la humanidad. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Usted no notó que tanto en el Antiguo Testamento está como en el Nuevo Testamento para aquellos antinomianos, porque ahí dice qué es lo que vale, no es la circuncisión, ¿qué vale? El guardar los mandamientos de Dios. ¿Y por qué lo está diciendo acá? Porque, hermano, los judaizantes nunca pudieron guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque no eran regenerados, porque el Espíritu Santo no está en ellos. Ahora mire, ¿por qué nosotros los creyentes sí podemos guardar los mandamientos de Dios? Porque tenemos un nuevo corazón, regenerados, y porque tenemos la asistencia del Espíritu Santo que nos lleva a guardarlos. Así que yo espero que aquí no haya ningún antinomiano. ¿Qué es eso? No nomos, no ley. La ley ya no me sirve. Estoy en la gracia. La gracia me lleva a guardar la ley, los mandamientos de Dios, por lo menos la ley moral de Dios. Pablo entonces dice que la fe actúa por el amor, que es el tema que Pablo desarrolla en los versículos 13 al 15, que lo veremos dentro de 8 días. Pero ahí encontramos varias cosas. En el versículo 6, ahora sí para terminar, encontramos varias cosas aquí, un magistral resumen. Encontramos primero la fe, el Espíritu de Dios, la justificación, la esperanza futura, el amor y la polémica sobre la circuncisión, que ha sido todo lo que el apóstol Pablo ha hablado en Gálatas. Ahí está el resumen. Alguien dijo, los versículos 5 y 6 resumen todo Gálatas. Ahí están los temas que el apóstol Pablo ha tratado. Concluyo con las palabras del pastor MacArthur. Dice así:
Los últimos 2 capítulos de Gálatas son un retrato de la vida llena del Espíritu. De la manera como el creyente implementa la vida de fe bajo el control y con el poder del Espíritu Santo. La vida llena del Espíritu se convierte así en un testimonio contundente del poder de la justificación por la fe. Lo repito, la vida llena del Espíritu se convierte así en un testimonio contundente del poder de la justificación por la fe. Ah, fuimos justificados por la fe sin las obras de la ley. Sí, es de gracia, claro. Y entonces, ¿cómo respondemos a eso? En una vida de santidad por la obra del Espíritu Santo. Y a eso es lo que le apunta el apóstol Pablo en Gálatas 5 y 6, porque vamos a llegar allá, amado hermano. El creyente justificado por la fe es libre, no está esclavo, es libre, pero esa libertad nos tiene que llevar a vivir una vida de santidad lleno del Espíritu Santo. Amén. Oremos.